Bueno, bienvenidos alumnos, vamos a seguir con el desarrollo de la unidad temática número 3. Como habíamos visto en el módulo anterior, esta unidad se divide en lo que es el ámbito espacial o territorial de validez de la norma jurídica y el ámbito temporal de validez de la norma jurídica. Vamos a entrar ahora en el desarrollo del ámbito temporal de validez de la norma jurídica, como habíamos dicho. Habíamos mencionado, como les señalé en el módulo anterior, que puede suceder que la legislación vigente al momento de dictar sentencia sea diferente de la ley al tiempo de constituirse o desenvolverse la relación jurídica. Esto da origen al tema que trataremos a continuación y que es aplicación de la ley en relación al tiempo. Puede suceder, a modo de ejemplo, que un determinado hecho o acto jurídico ocurra en un momento determinado, pero que los efectos de él se produzcan más adelante. Por ejemplo, estando vigente ya otra ley. No olvidemos que las leyes son continuamente derogadas y están en constante transformación de acuerdo con las exigencias de los cambios sociales. De ello surge una serie de problemas acerca de la aplicación de esta ley. Surge por un lado el planteo tradicional, por otro lado el planteo egológico. Dentro del planteo tradicional tenemos la retroactividad de la ley y la irretroactividad de la ley. ¿Qué son estos conceptos? Bueno, la retroactividad es la aplicación de normas o actos jurídicos a hechos pasados o previos a la ley. Y la irretroactividad significa que las normas legales rigen a partir de su vigencia, sin poder aplicarse a situaciones pasadas. Entonces, la retroactividad, o quienes la sostenían dentro de este planteo tradicional, sostenían que la ley se dicta en interés general. Según el criterio del legislador, esta ley es mejor y es más justa que la anterior, por lo cual su aplicación debe ser realizada en forma inmediata. Y quienes, por otro lado, proponían la irretroactividad de la ley, sostenían que las leyes no existen sino desde que se promulgan y no pueden tener efecto desde que existen. Por otro lado, sostiene esta teoría o este planteo tradicional de la irretroactividad de la ley, que una solución contraria sería perjudicial para todos, ya que ningún acto jurídico ni situación jurídica podría considerarse firme si los particulares estuvieran permanentemente expuestos a los cambios de legislación. Estos fundamentos son los tenidos en cuenta por los legisladores, en definitiva, para erigir la regla de la irretroactividad de las leyes. Dentro del planteo egológico encontramos este planteo de acuerdo a los hechos no normativos y a los hechos normativos. Surge este planteo de la mano de Esteban y Mas y se ha tratado el tema de la retroactividad de la ley con respecto a la conducta anterior o posterior de los sujetos en relación a una determinada norma. Corresponde, señala este autor, distinguir dentro de la circunstancia global de la conducta si se trata de aplicar la ley nueva a hechos no normativos o a hechos normativos. Y el tema de la retroactividad de la nueva norma se plantea solamente en relación a la conducta y a los hechos no normativos. Por ejemplo, un accidente. Con respecto a los hechos ya existentes, o sea, los hechos normativos, se planteará el tema de su derogación. Así, y teniendo en cuenta las bases de esta investigación, surgieron tres problemas relativos a la retroactividad de las normas. El de la posibilidad de la retroactividad, el de la esencia de la retroactividad y el de la conveniencia de la retroactividad. Con respecto a estas problemáticas me detendré a analizar los relativos a los problemas de la conveniencia de la retroactividad. Se trata de dar seguridad, en definitiva, a los actos jurídicos, con lo cual no se puede volver sobre el pasado y ciertos actos normativos como los contratos, por ejemplo, no pueden ser derogados por una nueva ley. Esto permite llegar a un planteo más correcto sobre los efectos inmediatos de la ley nueva. Ahora, entrando en la irretroactividad y sus excepciones, tenemos que el principio de la irretroactividad es indiscutible, es decir, la imposibilidad de que esté en vigencia una ley inexistente
que no pueden estas leyes regir hechos anteriores. Sin embargo, sobre este principio existen excepciones. Debemos tener presente que las leyes no rigen hechos ya finalizados, sino relaciones jurídicas que, si bien están en el plano de los hechos, no son instantáneas. Con respecto a las excepciones de la irretroactividad, encontramos dos grandes excepciones. Con respecto a las leyes interpretativas y con respecto a las leyes de orden público. Con respecto a la primera, es decir, a las leyes interpretativas, se sostiene que debe aplicarse a los casos aún pendientes. Y la segunda excepción, referente a las leyes de orden público, debemos entender primero qué se entiende por orden público. Significa el orden público prevalencia del interés general, público o social por sobre el interés particular. Las consecuencias que emanan del orden público son tres. Primero, las leyes de orden público derogan toda convención de los particulares. No rige respecto de ellas la autonomía de la voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que los particulares, por ejemplo, no pueden contratar sobre cuestiones que alteren el orden público. Ejemplo de orden público son los casos por ahí de derecho de familia. Imaginemos un caso donde un padre pacte o contrate con respecto a dejar de ejercer la patria potestad sobre su niño. Esas normas son de orden público, por lo cual no rigen la autonomía de la voluntad y eso no sería válido, sería nulo. Segundo, impiden la aplicación de la ley extranjera. Y tercero, no se puede invocar contra ella derechos irrevocablemente adquiridos. Entrando ahora en la cuestión de nuestro derecho y los principios admitidos, ya entrando en lo que es nuestro derecho en sí, debemos diferenciar lo que sostiene por un lado la Constitución Nacional, por otro lado lo que sostiene el Código Penal y por otro lado lo que sostiene el Código Civil y Comercial hoy en día. En el derecho penal en sí y por expresa imposición de nuestra Constitución Nacional está prohibida la retroactividad de las leyes en materia procesal penal. Así señala la Constitución Nacional en el artículo 18. Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. El principio del derecho penal de que no hay delito y no hay pena sin ley previa tiene para nosotros jerarquía constitucional. Así señala también el Código Penal en su artículo 2. Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuese distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna. Si durante la condena se dictara una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley. Entonces, acá debemos aclarar que siempre en el derecho penal se aplica la ley más benigna al reo, teniendo en cuenta estos principios constitucionales que surgen del artículo 18 de la Constitución Nacional, que es el principio indubio pro reo. El derecho penal siempre está a favor del reo. Entonces, teniendo en cuenta estos parámetros, la irretroactividad es la regla. Y entrando en el derecho civil, encontramos en el artículo 7 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación la eficacia temporal, que señala lo siguiente: a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor o en las relaciones de consumo. Ejemplo de esta parte que señala: las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución. Imaginemos un contrato de alquiler donde se pacta en una determinada fecha y por la ley de alquileres un interés un porcentaje, mejor dicho, de incremento anual del 6%.
Imaginemos que un año después se modifica esa ley de alquileres y se incrementa ese porcentaje anual de incremento del alquiler del 6% al 12%. Bueno, no se podrá aplicar sobre esos contratos. ¿Por qué? Porque ya están en ejecución y ya las partes así lo han acordado en un determinado tiempo. Entonces, el derecho civil en este artículo 7 lo que trata es, en general, el sistema adoptado por el anterior Código Civil después de la reforma de la Ley 17711 y consiste en la aplicación inmediata de la nueva ley, tanto a las relaciones y situaciones jurídicas que nazcan con posterioridad a ella, como a las consecuencias de aquellas existentes al tiempo de entrada en vigor del nuevo texto. Ahora, contempla dos excepciones. La primera es que la nueva ley puede tener efecto retroactivo si ella lo establece y puede darse un fenómeno de supervivencia de la ley antigua cuando la nueva contiene disposiciones supletorias. Y la otra excepción se consagra el principio de la irretroactividad de la ley, salvo disposición en contrario, considerándose como excepción que las normas serán retroactivas cuando se pretenda su aplicación a la constitución o extinción de una situación jurídica constituida o extinguida bajo el amparo del Código Civil o a efectos de una situación jurídica que se ha producido también bajo la vigencia de la ley sustituida. Entonces, tal como surge la norma y para concluir, el límite de la retroactividad está dado por los derechos amparados por la Constitución Nacional y la inaplicabilidad de las nuevas leyes supletorias a los contratos celebrados con anterioridad a ella, como el ejemplo que hemos señalado de los contratos de alquileres, con la excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo.